Podría decirse que esa oposición falsaria tiene la infame costumbre de hacerle llamados a los militares para que se pongan del lado correcto de la historia, y cuando esos militares deciden tomar sus armas y actuar en contra del régimen, los primeros delatores son los mismos politiqueros, y los primeros que abandonan a esos militares son esos mismos politiqueros que los llamaron a alzarse. Esto ha sido una constante durante estos 25 años. Y es allí donde nos damos cuenta de cómo esa clase politiquera falsaria, en efecto, prefiere la mesa de negociación con el régimen y prefiere las elecciones con ese régimen antes que hacer lo que dicen que quieren hacer, que es enfrentarse al régimen. ¿Qué pensaba Ronald Ojeda sobre eso? Las opiniones de Ronald Ojeda al respecto serán la razón por la cual esa oposición falsaria se niega a hablar del caso y prefieren dedicarse al festival electoral sin mencionar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen que ellos dicen querer sacar por las elecciones. De eso vamos a hablar en este segundo segmento de Fuera de Orden, hoy, domingo 31 de marzo del año 2024. Seguimos en Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. Gracias por estar de vuelta. Ronald Ojeda había decidido documentar como militar muchas cosas que él decidió por su propia cuenta investigar. Se encargó de colectar datos, nombres, actividades, delitos. Se encargó de colectar una serie de elementos que le permitía hacer aseveraciones. Como vimos en el segmento anterior, algunos de sus compañeros indican que en efecto ellos se encargaron de hacer toda la labor relacionada a la revisión, o mejor dicho, a la verificación de cosas que Ronald Ojeda les decía, y más que la verificación, a colaborar con Ronald Ojeda en el trabajo que él estaba haciendo por su cuenta de recopilar información sobre las actividades criminales del régimen chavista. Esas actividades criminales de las cuales él mismo había sido víctima al haber sido torturado por unos verdugos de la DGCIM que tienen nombre y apellido y que Ronald Ojeda los dejó debidamente documentados en un libro que escribió y que está en poder de su familia. Todo eso, por supuesto, tiene unas características verdaderamente particulares. Y esas características, además, hacen comprender que el mensaje que da Ronald Ojeda y que vamos a escuchar a continuación es más importante de lo que creemos. Porque algo sabía Ronald Ojeda de esta gente para hacer unos señalamientos tan directos como los que hacía. La denuncia que hace Ronald Ojeda contra esa oposición falsaria en vísperas de una acción, de un festín electoral. En este video que fue hecho este mismo año, el 4 de enero del año 2024, Ronald Ojeda hizo público un video en sus redes sociales y en su propio canal YouTube en el que decidió prácticamente condenar la acción electoral de una oposición falsaria capaz de olvidarse de presos políticos, de la característica criminal del régimen y de todo lo relacionado, y simple y llanamente lanzarse a la aventura, lanzarse al carnaval electoral. Y por supuesto, llevando a la gente a seguir repitiendo que que hay que ir a las elecciones o hay que sentarse con el gobierno, porque ni siquiera lo llaman régimen, porque hay que, esto se resuelve hablando. Esto se resuelve sentándonos y hay que ir a las elecciones porque si somos mayoría ganamos y cobramos. Ninguno responde cómo ese régimen criminal acusado de toda clase de delitos va a permitir que unos personajitos como ellos ganen unas elecciones y le van a entregar el poder y Maduro se va a ir muy tranquilo para su casa. Parece ser que esa oposición falsaria no comprende después de 25 años que en el chavismo no hay expresidentes. Yo creo que estoy siendo bastante claro con lo que estoy diciendo. Siendo así las cosas, ¿qué pensaba Ronald Ojeda de esto? ¿Qué decía Ronald Ojeda de esto? Vamos a escuchar el mensaje que el propio Ronald Ojeda dejó en sus redes sociales a continuación.
no son fuertes y se desviven por no dejar en evidencia este punto. Tienen la capacidad logística, tienen el dinero de todas las obras que nunca se hicieron en el país, tienen el dinero de la corrupción de todas las misiones, tienen el dinero del tráfico y venta de droga, tienen el dinero de los recursos naturales, tienen el apoyo de los países con este mismo perfil: Rusia, China, Corea del Norte, Turquía, Qatar, Irán. Pero todo esto antes nombrado no les garantiza la permanencia en el poder. Lo que sí les garantiza la permanencia en el poder es una oposición débil, fácil de manipular, que camine al ritmo que ellos le tocan y que cumpla con las condiciones que ellos ponen en el tablero. Esto sí les garantiza su estadía indefinida en el poder. Por eso, a lo contrario a estas dos fuerzas, tiranía y oposición, es totalmente incoherente a sus planes y debe ser eliminado. Leo estas líneas de un artículo que recién acabo de escribir y voy a dejar acá publicado para que ustedes puedan leerlo. Ya que es totalmente inaceptable estas acciones que está llevando a cabo esta falsa oposición en Venezuela. Está dirigiendo a la ciudadanía venezolana a unas acciones políticas que simplemente van a legitimar a la tiranía que dirige el nefasto en Venezuela. Y no tanto eso, sino que estas acciones también parecen ser que legitiman la misma oposición, que pierde cada día credibilidad y hasta este momento atomizada por consecuencias propias que ellos no quieren asumir. Han dado con su desplome total. Es necesario advertir a la ciudadanía venezolana que estamos siendo encaminados a una acción totalmente nefasta, donde no existe el Estado de Derecho, donde el irrespeto a los derechos humanos y el ataque a los derechos humanos es sistemático, donde las instituciones en Venezuela son totalmente inexistentes, la separación de poderes, todas son serviles al sistema, pero aún así esta oposición pesimista quiere llevar a la ciudadanía simplemente un proceso político totalmente incoherente, totalmente ilógico para lo que vive la ciudadanía venezolana y lo que demanda la ciudadanía venezolana. Lo cual demuestra que una oposición totalmente desconectada de la realidad y desconectada de estas peticiones sociales se vuelve cada vez más incontrolable. Tanto fue así que estos egos personales han triunfado sobre ellos. Estos egos les cegaron otras formas de acciones que podían emplearse. Les negaron escuchar a otras personas que también podían plantear otros planes y los trajo directamente al colapso. Pero este es el resultado de los egos. Y pensar que esta lucha es una lucha que depende de una sola persona. Aún así, nosotros a nuestro nivel advertimos, veníamos ya desde hace mucho tiempo advirtiendo de todas estas posibles consecuencias que podían acarrear estas acciones de estos actores políticos. Pero igualmente fuimos censurados, fuimos atacados. Y bueno, los resultados ya los hemos visto estos días, una oposición totalmente atomizada. Pero no es tanto eso, sino que siguen empecimados en llevar a la ciudadanía a unas elecciones primarias, donde van a irse a medir delante de instituciones totalmente que no tienen credibilidad, donde no existe el Estado de Derecho, pero ellos parecen ser que se han quedado sin opciones, nada más que de la de servir al sistema, como el sistema quiere, obviamente. Eso se demostró en la mesa de diálogo, entre comillas, una mesa de diálogo donde no se dialogó nada, donde ellos simplemente fueron a obedecer. Pero caemos en lo mismo, en los egos personales y empecimados en algo que no tienen, no se plantean objetivos claros, no tienen buenas estrategias y sus objetivos son personales y se manejan a través de una casta. Lo que sea bueno para su casta es bueno para ellos. Totalmente desconectado a la ciudadanía venezolana, que las demandas en este momento son de libertad y justicia. Unos presos políticos que mueren en las cárceles en Venezuela, una ciudadanía venezolana que es víctima del acoso, del terror, de las políticas de Estado y una fuerza armada totalmente atomizada.
una fuerza armada que obedece a una fuerza superior, una fuerza armada secuestrada, y unos jerarcas militares que ahora es la oligarquía del sistema. Unos jerarcas militares que simplemente están allí por un beneficio propio y están allí por sus intereses personales y servir una estructura que poco a poco los va a ir desechando. Pero ellos decidieron dejar a un lado la corresponsabilidad con la patria, con la nación, para obedecer al sistema. Eso, la justicia se tiene que hacer cargo de eso. Y bueno, yo en mi papel, en este espacio, advierto que estamos encaminados a acciones ilegítimas. Hay que repudiar estas futuras acciones, estas futuras acciones políticas para Venezuela. Estas acciones, elecciones primarias y elecciones presidenciales, hay que repudiarlas. Esto simplemente traerá legitimar a ambas fuerzas. Más nada. La ciudadanía va a estar en la misma posición. Seguirán siendo la misma ciudadanía empobrecida, la misma ciudadanía a merced, la misma ciudadanía sin un Estado de Derecho, sin Estado de garantías. Una ciudadanía totalmente empobrecida, en la mendicidad. Y ahorita empiezan los actores políticos a empezar a regalar mortadela porque eso es lo que hacen ellos en estas campañas políticas. Pero también hay que decir que este 2024, una de nuestras metas es, por supuesto, viajar más. Queremos viajar más y queremos ir a destinos a los que no hemos ido. Tú que estás en España y que de alguna manera, bueno, todavía la cuestión de tu estatus migratorio no está del todo claro en España, pero puedes viajar dentro de España. Cantabria es sus maravillas con la Posada Somavilla. En Cantabria tienes una maravillosa tierra, unas maravillosas noticias, una maravillosa gastronomía, cosas bellísimas que hay allá en Cantabria que sin duda alguna vale la pena conocer. Vamos a salir de los destinos de siempre en España y vamos a conocer Cantabria con la gente de la Posada Somavilla, que de Cantabria son una maravilla, claro que sí. Y hay que leer más. Por los pies entra la muerte, nos dice Carla Arévalo. Por los pies le entró la muerte a la clase politiquera falsaria y protibularia venezolana. Por los pies entra la muerte es el libro de Carla Arévalo que una trama dentro de un yate que se desarrolla con esa frase, con ese viejo adagio sobrevolando en los personajes. Nadie se muere a la víspera. Carla Arévalo, por los pies entra la muerte. Vamos a leer más este 2024. Cómpralo ya. A nivel mundial, en Amazon. Y hay cosas bonitas de Venezuela que es necesario realzar. Le decía yo en el segmento anterior que, por ejemplo, frente a un leito tenemos a ejemplos maravillosos como el del maestro Kenneth Jones, violinista maravilloso, que se encuentra girando en el Estados Unidos con Bad Bunny, por ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo, pero hay muchísimos ejemplos más de cosas buenas, de cosas bellas, de cosas lindas de Venezuela. Una de esas cosas es, sin duda alguna, Lo que me dio la luna, de Saida Belén Martínez, donde hay un compendio maravilloso de cosas que de la mejor forma posible, que es a través de las anécdotas, nos traen el recuerdo de esas cosas. Fíjense que estamos en Semana Santa, ¿verdad? ¿Qué recuerda usted de la Semana Santa? Cosas bonitas. Bien sea porque usted se iba para la playa o aprovechaba el fin de semana para irse de vacaciones, o bien sea porque se acuerda de esas cosas que le decía la abuela. Mira, no se puede comer carne. No se puede martillar porque le vas a lastimar las llagas a Cristo. No se puede agarrar cuchillo, no se puede agarrar tijera. ¿No se acuerdan de eso? Esas son cosas cándidas de nuestra cultura que forman parte de Lo que me dio la luna. Ese libro maravilloso sobre la venezolanidad, escrito por Saida Belén Martínez, que también está a la venta a nivel mundial en Amazon. ¿Y usted quiere anunciarse aquí? ¿Usted quiere que su empresa, su producto, sus servicios se encuentren con nosotros aquí, a la disposición de toda esa gente que está del otro lado de la pantalla? Bueno, escríbanos al correo que ve en pantalla y le haremos una oferta que no podrá rechazar, convertirse en uno más de nuestros aliados comerciales y hacerle llegar a esos cientos de miles de suscriptores sus productos, sus servicios, su empresa y por supuesto todo lo que usted decida ofrecer también en el resto de los contenidos de este canal y en las redes sociales vinculadas. Convertirse en aliado comercial y anunciarse con nosotros, por supuesto, que es posible. ¿Hay algo más que decir? Yo creo que no. Yo creo que con la palabra Ronald Ojeda yo no voy a agregar ni una palabra más. No me parece justo que yo agregue algo más. Voy a decir algo por mi parte. Yo siento
que los jóvenes militares venezolanos en el exilio, que genuinamente se encuentran enfrentados a este régimen y que han sido capaces de usar las armas que le dio la República para defender a la nación y no para dispararle a la nación, creo que también tienen una reflexión importante que hacer. Lo primero que yo considero que deben revisar es si es lógico intentar algún tipo de acción contra el régimen contando con politiqueros, contando con gente que no es del mundo militar, con gente que se dedica a la comunicación, al periodismo, a ser influencer, a tener canales de YouTube, etc. ¿Por qué lo digo? Caramba, porque yo le voy a decir sinceramente, a mí me gustaría que hubiese alguna acción de la cual yo me entere después, no antes. ¿Por qué? Porque se supone que los militares que quieren actuar con contundencia contra este régimen, lo primero que deberían hacer es actuar en la clandestinidad, sin que se les conozca su cara. Y además de eso, con toda la sabiduría que debería tener un militar en el uso proporcional de la fuerza en contra de un régimen como este. En segundo lugar, yo hago una reflexión también. ¿Por qué unos tipos fueron capaces de montarse en una operación en Chile para acabar con la vida de Ronald Ojeda de la forma como lo hicieron? Por varias razones. En primer lugar, porque saben que tienen garantizada la impunidad y el apoyo irrestricto del régimen que los mandó a cometer esa desgracia. Esos tipos saben que el régimen hace todo lo que está a su alcance para salvar a los suyos. Me pregunto yo, si un militar venezolano que está contra el régimen chavista empuña las armas en contra de ese régimen y es capturado, ¿va a ser defendido igual como defiende el chavismo a sus soldados macabros cuando cometen sus delitos? Tipo Saab, tipo cualquiera de ellos. Tipo los narcosobrinos, lo que sea. Los tipos mueven cielo y tierra. ¿Quién va a mover cielo y tierra para salvar a un militar patriota que alce sus armas contra el régimen chavista si es capturado? Amigo, la realidad está a la vista. Ya ningún politiquero habla del caso de Ángelo Heredia. Ningún politiquero habla del capitán Caguaripano. Ningún politiquero habla del caso de Marín Chaparro y de tantos otros oficiales, que ponerme a nombrarlos uno por uno sería imposible, pero creo que me explico. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que bueno, que no hagamos nada. No. Bueno, que nos rindamos. No. Yo creo que el llamado es a la organización y aprender de los errores. La muerte de Ronald Ojeda no puede ser en vano. Tiene que hacerse justicia para llevar a donde haya que llevar y castigar como sea que se tenga que castigar a los que hicieron esto. Pero se le haría un flaco favor, desde mi punto de vista personal, a la memoria de Ronald Ojeda no aprender de los errores o de las situaciones que ocurrieron alrededor de Ronald Ojeda y de Ángelo Heredia para acciones futuras. Tiene que comprenderse mejor la naturaleza del enemigo. Tiene que comprenderse que no le quieren quitar el tetero a un muchacho, le quieren quitar el tanque a un malandro. O sea, tienen que entender la naturaleza de este régimen y muy especialmente tienen que comprenderse desde mi punto de vista, y esta es mi humilde opinión, yo no soy militar, pero estoy observando lo que está ocurriendo. ¿Tiene sentido seguir confiando en politiqueros venezolanos para este tipo de acciones cuando se ha demostrado que ellos son los primeros delatores y los primeros traidores? ¿Tiene sentido librar unas acciones de guerra convencional contra un régimen criminal que usa tácticas no convencionales? ¿Tiene sentido luchar en el campo físico convencional contra unos tipos que utilizan las armas y las acciones no convencionales, híbridas? Eso es lo que yo me pregunto. Me gustaría saber en el futuro de acciones exitosas después que ocurran, no antes.
Y me gustaría que la muerte del teniente Ronald Ojeda sea la última muerte de un oficial venezolano y que la captura de Ángelo Heredia sea la última captura de un oficial venezolano en acciones contra el régimen. No me gustaría volver a escuchar de estas barbaridades. Quisiera que quien actúe lo haga a buen resguardo y que no tengamos que hacer programas especiales para hablar en tono luctuoso de su memoria. Pase lo que pase, nunca se olvide, Chávez se murió y no vuelve. Hasta mañana. Fuera de Orden fue presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Webfi, alojamiento web de por vida con un pago único sin necesidad de tarjeta de crédito. Tus heridas emocionales pueden sanarse. Tu gran oportunidad de sanar de Minori Martínez Gómez a la venta en Amazon. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo.